Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar Controlando el riesgo en el retorno del deporte. Somos el equipo de cirugía de pie y tobillo. Esperamos que todos estén muy bien en sus casas. La idea de poder hacer esta instancia, de juntarnos, es tratar de empezar a ver algunos consejos, algunas señales con respecto al retorno al deporte en esta nueva etapa en que estamos viviendo, y la idea es que lo podamos hacer con seguridad. Muchas veces hay lesiones que se pueden evitar y la idea es que podamos tener una conversación importante con respecto a eso. Los invitamos a participar, a hacer sus preguntas y para que todos podamos volver a la práctica deportiva con toda seguridad. Muchas gracias por la invitación. Comentarles principalmente que el centro de rehabilitación ambulatoria actualmente se encuentra abierto y atendiendo pacientes. En el caso de los pacientes que dejaron de asistir o dejaron en pausa sus sesiones, estamos totalmente disponibles y con todas las medidas de seguridad para poder volver a atenderlos y evitar así que se expongan a cualquier riesgo de lesión. Bueno, hola, yo soy Gerardo Muñoz, formo parte del equipo de la pierna tobillo y pie, soy traumatólogo. Y bueno, lo que queremos hacer ahora no es hacer una exposición de conocimiento científico elevado, sino que simplemente poder acercarnos a ustedes y decirles que ahora no salgan a tonta y a loca a hacer actividad deportiva, sino que más bien lo hagan de una manera programada. Nosotros podemos ayudar en eso, y esa es la idea de esta presentación. Síganse libres de hacer las preguntas absolutamente cuando quieran. Nosotros vamos a tratar de irlas respondiendo todas. Ustedes saben que a veces no se pueden responder todas, pero es importante que ustedes participen, porque son ustedes los que van a volver al deporte en esto, ahora que se acaba la cuarentena, por común vez. Y son ustedes los que pueden recibir una lesión, bueno, nosotros también los que hacen deporte. Así que con plena libertad, la pregunta que quieran, no hay preguntas tontas, lo que quieran podemos responder. Y dejo a los otros dos integrantes del equipo, el doctor Filippi, adelante. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar. Como decía Gerardo Muñoz, la idea es que ustedes nos hagan hablar, más que nosotros hablar de algún tema en particular. Obviamente tenemos un temario de algunas lesiones más frecuentes que vamos viendo, que son las que pueden, con algunas instrucciones no tan complejas, evitar lesionarse. Así que, y acá está Rodrigo Melo, también parte del equipo. Hola, gracias Jorge. Muy buenas tardes a todos los oyentes. La idea, repitiendo una vez más, es poder aclarar todas sus dudas y, como dice el título de este webinar, controlar el riesgo una vez que retomemos nuestras actividades deportivas, especialmente al aire libre, y intentemos llegar a nuestras actividades como lo hacíamos previo a la pandemia del COVID-19. Bueno, los quería invitar a que ya partan haciendo preguntas, todas las preguntas que quieran. En caso que no se hagan más o menos rápido, nosotros tenemos unas cuantas lesiones que se producen al retornar al deporte después de mucho tiempo en desuso, por decirlo de alguna manera, pero en realidad se llama sedentarismo. Las tenemos preparadas, así que tenemos tiempo para dar una quizá y entusiasmarnos un poco para que vayamos interactuando, conversando ustedes y nosotros acerca de cuáles son las lesiones más comunes. Yo lo que la gente más cercano ve al retornar al deporte, no sé por qué, pero es porque es de alta frecuencia, pero esta es una situación especial, son los esguinces de tobillo. Los esguinces de tobillo son una lesión que consiste en una lesión de ligamento por un movimiento mal hecho o por una fuerza. Pero el doctor Rodrigo Melo nos va a hablar un poquito más en detalle por qué se producen los esguinces al volver a la actividad deportiva. Así que te dejo, Rodrigo, para que le explique el concepto. En los esguinces de tobillo, como bien decía el doctor Muñoz, son roturas parciales o totales de los ligamentos, que son estos elementos que evitan de que las articulaciones se muevan más allá de lo que deberían moverse. Los tendones participan a su vez en el control de la movilidad de las articulaciones y el equilibrio del trabajo entre tendones, músculos,
ayudan desde el punto de vista funcional a mantener una articulación en su lugar y evitar así que uno tenga movimientos bruscos y romper los ligamentos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a volver a nuestra actividad deportiva, sobre todo las actividades deportivas al aire libre, que incluyan trabajo sobre superficies irregulares, en los cuales nosotros tenemos riesgos tan solo por ejemplo, por correr en una superficie irregular al aire libre, tenemos que tomar algunas medidas para disminuir la posibilidad de hacer estos movimientos anormales. ¿Cuáles? Obviamente, la primera y más simple de todas es idealmente volver a hacer actividad deportiva en superficies que sean conocidas. Evitar ir a, por ejemplo, ir a un cerro si nunca se ha ido a un cerro. Tenemos que retornar a nuestras superficies conocidas, idealmente superficies que sean regulares, que no sean resbalosas, para evitar estos movimientos anormales. Segundo, con respecto a la indumentaria deportiva, debemos utilizar indumentaria deportiva adecuada al clima, adecuada a la superficie y adecuada al deporte al cual vamos a realizar. Si era un deporte el cual nosotros realizábamos previamente, debemos utilizar esta misma indumentaria que ocupábamos previamente y no intentar de buscar una indumentaria nueva hasta que estemos normalmente... Te quería hacer una pregunta, Rodrigo, perdona que te interrumpa. ¿Por qué crees tú que una persona que está acostumbrada a jugar a la pelota se va a torcer el pie al volver a jugar al fútbol? ¿Cuáles son las cosas? ¿Qué es lo que pasó durante el encierro, por el sedentarismo, etcétera? ¿Por qué crees que esta persona que se dobla muy rara vez ahora tiene más riesgo de doblarse que una persona normal? Y las personas no lo llegan a valorar, no alcanzan a darle el valor suficiente al efecto negativo que tiene en su estado físico el sedentarismo. Bueno, esa probablemente es la pregunta de oro que uno se hace en estas situaciones en las cuales uno está un tiempo largo sin practicar deporte. Y probablemente es que el hecho de que uno esté sedentario o no realizando una actividad deportiva habitual de forma rutinaria que genera, primero, algún grado de atrofia muscular. Este grado de atrofia muscular, va a decir que el músculo pierda su fuerza, genera en los diferentes grupos musculares, en este caso que controlan el tobillo, un grado de asimetría o alteración en la función que cumplen estos músculos y tendones en controlar nuestra estabilidad de tobillo. Entonces, si bien podemos estar haciendo una actividad deportiva conocida, en una superficie conocida, con un vestuario adecuado, nuestro control muscular y tendíneo de la articulación del tobillo no va a ser la óptima, producto de esta atrofia muscular y de esta pérdida de función, y nos va a ser mucho más fácil, por ejemplo, al hacer un cambio de velocidad, torcernos el tobillo y generar un esguince que puede ser una lesión muy grave y dejarnos nuevamente, así como lo hizo el COVID, por un largo tiempo fuera de la actividad deportiva que más nos apasiona. ¿Y qué crees tú que el paciente puede notar y que le sea una advertencia para hacer una preparación física para el deporte que hace? Es decir, ¿qué puede percibir esa persona antes de comenzar la actividad física? Cuando está pensando en retomar la actividad física, que le puede hacer más necesario hacer una preparación física específica para lo que quieres. Lo que suele uno sentir son sensación de fallo o sensación de que el tobillo a uno no le da seguridad. Por ejemplo, si uno tiene en su casa una escalera y trata de bajar corriendo una escalera, va a tener esta sensación de que el tobillo parece que se va a doblar sin doblarse. Eso ya es un indicador. O si es que uno empieza a retomar actividades deportivas como trote o actividades de salto, incluso jugar a la pelota con su hijo, uno siente que de repente el tobillo se le va como micro esguinces, sin terminar en un esguince propiamente tal. Y eso ya es un indicador que nuestro tobillo todavía no está preparado para hacer una actividad deportiva de esfuerzo o de riesgo de erosiones más importantes.
Daniel, ¿y tú qué podrías recomendarle a una persona que nota que no tiene tanta fuerza en el tobillo? Si tienes algún tipo de ejercicio que recomendar para irlo preparando para evitar los esguinces de tobillo. Sí, yo creo que lo fundamental frente a este escenario que se planteó post pandemia de un reposo prolongado es la gradualidad en todo, tanto en volver a hacer ejercicio como en el tipo de ejercicio. Efectivamente, existen muchos tipos de ejercicio de fortalecimiento, ejercicios de equilibrio, que ayudan a evitar exponerse a una lesión, digamos. Lo fundamental es fortalecer los músculos que, digamos, llevan el pie hacia afuera, hacia adentro, hacia abajo y hacia arriba, digamos. Pero hay varios videos. Si quieres muestro un video. Sí, por favor, muestro un gráfico. Hay un tipo de ejercicio que a mí, al menos, es de los que más me gusta para fortalecer el tobillo, que vendría siendo este. Vamos a compartir la pantalla. Que es un ejercicio en el piso. Ponemos dos conos, dos toallas, dos vasos, lo que sea. Y no sé si se está viendo. Ya. Y le pedimos al paciente que lleve la punta del pie y la planta del pie. La punta del pie evitando una compensación de la musculatura de cadera. Es un ejercicio súper completo para fortalecer toda la musculatura del tobillo en sí. Y existen también otros tipos de ejercicios. Perdona, pero con esas dos vueltas basta al paciente. Se supone que uno lo que hace es graduar el ejercicio en base a cómo lo va sintiendo el paciente. Si es que... Pero él no va a tener un punto de referencia, por lo tanto, ¿qué le podrías recomendar tú a él? Realizar en metros, como dice la chica, unos 3 a 5 metros de distancia, ida y vuelta, unas 5 veces, descansando entre cada ejecución. ¿Cuántas veces al día? 1 o 2 veces al día. En general, este ejercicio es bastante completo, pero puede generar un poquito de molestia en la planta del pie, etc. Entonces, en ese tipo de casos, parcelarlo y hacerlo, digamos, previo al ejercicio y durante los días que tampoco se hacen el ejercicio. También hay otro tipo de ejercicios que son como más de estabilidad, que vamos a buscarlo, que son ejercicios súper simples. Lo tenía por acá. Este es. Que es un ejercicio muy simple, que es pararse en un pie sobre una superficie inestable. No está cortando. ¿No? Que es pararse sobre una superficie inestable. ¿Y cómo consigue la persona una superficie inestable? Con un cojín, con una almohada. Al medio de la cama matrimonial. Claro, lo ideal es no hacerlo en ese tipo de... para evitar el riesgo, digamos. Sí. Pero siempre lo principal es ir de lo más básico a lo más complejo gradualmente. Un ejercicio súper básico es, por ejemplo, pararse en esta superficie inestable e intentar evitar y controlar ese vaivén hacia lateral y medial que se puede generar en el tobillo. Y ahí ir progresando hacia otro ejercicio más complejo, que si quieres los puedo mostrar. ¿Cuál sería lo más complejo que podría hacer en la casa con seguridad a una persona? Y acuérdate de darle para la otra cuántas veces por lado tiene que hacer. Un buen ejercicio complejo es ejercicio de salto, que puede ser primero hacia adelante, unas 2 series de 5 saltos, mantener unos 5 segundos la absorción del salto, y posterior a realizar ese tipo de ejercicio, hacer ejercicios de saltos laterales, que en el fondo son los más riesgosos porque son de la forma que uno se puede guinzar el tobillo. Y eso se puede hacer con una polera puesta a cada lado de los conos, con lo que uno quiera. Marcar con un scotch, con lo que sea. En general, siempre lo ideal es hacerlo, en el fondo uno puede dosificarlo en relación a una cantidad de ejercicio que uno considera prudente, pero siempre cuando hay sensación de fallo, cuando hay sensación de fatiga, tiene que evitar seguir haciéndolo y desplazar este entrenamiento hacia el día siguiente, etc. Como pueden ver, son ejercicios muy simples de realizar en cualquier lugar y nos ayudan a disminuir el riesgo de tener lesiones en los deportes que uno necesita
mucho cambio de dirección, aceleraciones. Y ahora podríamos seguir, por ejemplo, con el tema, no sé, ¿qué dicen ustedes? Para sacarlo usted compartida. Sí, o puede ser con las lesiones por sobreuso. Eso. Claro, las lesiones por sobreuso no significa que uno sea un loco para hacer deporte y lo esté utilizando demasiado, sino que lo único que traduce es que para el estado físico, músculo esquelético, hay una determinada resistencia, por poner así. Y cuando uno supera esa resistencia, vienen las lesiones, que hay de diferentes tipos. Puede ser que esté entrenando para correr una maratón y sufrir una lesión por estrés, o ser una persona muy sedentaria que un día determina hacer actividad física, hace una actividad física a muy bajo nivel y sufre una lesión por sobrecarga. No necesariamente son esfuerzos suprahumanos. Entonces, el doctor Filippi va a hablarnos acerca de las lesiones por sobrecarga. Sí, acá. Bueno, el entrenamiento, que es parte, el entrenamiento, ¿qué es lo que hace? Es preparar los diferentes tejidos del cuerpo para poder desarrollar determinada actividad. Y esto va desde la parte muscular, que es como lo que a uno le parece más intuitivo, está la parte de la coordinación también, que tiene que ver con el equilibrio, con ejercicios que ya se van aprendiendo y automatizando, pero también tiene que ver con otros tejidos que puede ser la piel, en el caso del pie, la planta del pie, y los huesos también. Los huesos, uno piensa que el hueso es un tejido estático y que está ahí siempre igual. La verdad es que el hueso se puede ir mejorando y aumentando su densidad con el entrenamiento y disminuyendo también con el sedentarismo. Hay un cuadro que se llama osteoporosis por desuso, que la gente que ha tenido alguna lesión, por ejemplo, de la rodilla o de la cadera y no apoya en esa extremidad, toda la extremidad completa sufre una disminución de la densidad del hueso. Y eso que es lo que hace que ese hueso es más frágil y puede lesionarse frente a un mecanismo que no era el habitual, no era el esperado. Ahora, con todo el tiempo que hemos estado más tranquilos, sin poder hacer, por ejemplo, salir del trote. El trote puede, claro, quizás una trotadora en la casa puede haber suplido un poco el hecho de salir a trotar afuera en pavimento, en el parque o en el cerro, pero no es lo mismo. Hay una diferencia en la absorción del impacto, hay una diferencia, lo que hablaba Rodrigo Melo, de lo irregular del terreno. Por lo tanto, todas esas cosas pueden hacer de que, frente a esta disminución de la densidad ósea, que el hueso está más frágil, uno puede tener una fractura por estrés. Y las fracturas por estrés, para llegar a lo que el tema, las fracturas por estrés no son las fracturas que todos conocemos, que por un golpe el hueso se fractura y se parte en dos. Las fracturas por estrés son unas fracturas que se producen por una carga acumulada que hace de que la estructura del hueso falle. ¿Ya? Uno lo puede entender más que el hueso se triza. Muchas veces, la mayor parte de las fracturas por estrés no se ven en una radiografía, se ven en una resonancia magnética y ocurren secundario a una sobrecarga del hueso. Por ejemplo, alguien que no estuvo trotando o que trotaba antes en marzo, estaba trotando 3 veces a la semana y trotaba 10 kilómetros cada vez, 30 kilómetros a la semana, y después no estuvo trotando todo este periodo. Si vuelve a trotar 30 kilómetros a la semana, lo más probable es que se le va a producir alguna lesión por sobreuso, y una de esas puede ser, por ejemplo, una fractura por estrés de los metatarsianos, de la cabeza de los metatarsianos, o del calcáneo, que no son infrecuentes. Así que un poco el diagnóstico de esto es un diagnóstico que hay que hacerlo hay que consultar, y cómo uno se da cuenta que tiene una fractura por estrés es que porque hay dolores que son normales del entrenamiento, y uno queda un poco dolorido y al día siguiente se le pasa un poco, le duelen los músculos, pero después de un poco de descanso, un día, 2 días, después uno vuelve y está bien. Las fracturas por estrés no son así. Las fracturas por estrés tú sientes, a veces no es tan claro cuando parte, pero empieza un dolor que impide volver por ejemplo, en este caso, a trotar, y es un dolor localizado y que después incluso afecta las actividades cotidianas como caminar, o uno empieza a cojear. En esos casos, por ejemplo, que uno le da 1 o 2 días y sigue doliendo, o el dolor aumenta o se hincha el pie, es el momento en que hay que consultar para evaluar si es que tiene esa lesión u otra. Así que eso es un poco el tema de las fracturas por estrés. No sé, Gerardo,
¿Quieres complementar con alguna otra? No, yo creo que tocaste absolutamente todos los temas. Uno no debuta con una fractura por estrés, a uno la lesión le avisa con tiempo. Empieza, cuando ya estás superando tu capacidad o la resistencia de los materiales de tu cuerpo, por ponerlo así, empieza a producirse dolor. Un dolor que no pasa de un día a otro, sino que como que demora un par de días en irse. Si uno no detiene la actividad que está realizando, pasa a la siguiente etapa, que son etapas de edema, de inflamación dentro del hueso, que esas mejoran con el descanso, pero mejoran en el sentido que disminuyen las molestias. Pero no basta con retomar la actividad física para que se reactive la lesión, y si así todo uno no hace caso, y no le hace caso a su cuerpo, y pasa a la siguiente etapa que le comentaba el doctor Filipe, que las fracturas por estrés, y las recuperaciones son bastante lentas, hasta 6 meses pueden llegar a ser o más, si no se siguen las indicaciones. Yo quería hablar un poco de deportes que son mucho menos comunes. Son deportes que solo algunos grupos de personas realizan en Chile, como son los que también pueden tener lesiones después de retomar su actividad, en especial deportes que implican el combate, implican ¿cómo se llama?, el movimiento violento. Entonces yo le quería preguntar al doctor Fuchakovic, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Ellos van a sufrir las mismas lesiones? ¿Otras diferentes? ¿Están peor que los demás? ¿Más riesgosos que los demás? Etcétera. Sí, es una pregunta interesante. El grupo de deportistas o de artistas marciales, si se quiere plantear, estaban más bien sujetos a otro tipo de lesiones. Las artes marciales, por definición, yo les diría que son movimientos complejos siempre, en donde nuestras lesiones van a tener que ver probablemente con movimientos explosivos asociados a giros, lo cual requiere no solamente un tema de fuerza, sino de fuerza, coordinación, elasticidad. El primer punto está en que todos los que alguna vez hemos practicado artes marciales sabemos lo fundamental que es la elongación. Después de 4 meses parados, si no han elongado, créanme que disminuyeron su elongación y su arco de movimiento, de manera que patadas que normalmente ustedes podían hacer sin mucho esfuerzo, en este caso, si las hacen en forma abrupta, se pueden traducir en desgarros formales. La recomendación es empiecen a elongar de a poco, no teman, van a llegar a su nivel previo. El músculo es un tejido viscoelástico y que tiene algún grado de memoria. Si ustedes son constantes en elongar y no se apuran, van a volver a su elongación previa, pero por favor no fuercen movimientos hasta que no la retomen. Lo segundo es cuidado con los entrenamientos explosivos. En una primera etapa hay que dedicarse más a las formas, al sparring, a movimientos controlados y no a los gestos que impliquen contracciones bruscas, saltos, porque esa es una excelente forma de desgarrarse o de cortarse los tendones de Aquiles en el caso de los artistas marciales. De manera que, Gerardo, este grupo no sé si está más expuesto que otros deportes como el fútbol, no también el vóley o el básquetbol, que también son deportes que implican contracción brusca, salto, rechazo, cambio de dirección, pero sí es un hecho que este grupo, por ejemplo, está menos expuesto probablemente a lesiones por sobreuso y sí más a lesiones agudas. Así que, muchachos, a elongar con calma, entrenamientos que sean más de forma, entrenamientos más técnicos. ¿Qué hay de la resistencia a los golpes después de 4 meses sin haber recibido golpes más que los de la señora? Ese entrenamiento es más duro todavía, creo yo. Más duro, sí. Los tejidos son bastante adaptables y maleables. Uno sabe cuando uno entrena, incluso si uno toma radiografías de artistas marciales que han entrenado durante mucho tiempo, se ve una hipertrofia en los huesos, es decir, los huesos entre comillas se tornan considerablemente más duros. Sin embargo, el desuso, sin duda alguna, que también los vuelve a su condición basal, de manera que lo mismo, efectivamente, aquellos que se dedicaban a romper tablas, rocas o demás, espérense un poco, partan golpeando el punching primero a poco y vayan subiendo a poco resistencia, porque pueden terminar con una lesión traumática que antes probablemente ni siquiera lo hubieran sospechado. Muchas gracias. Yo quería preguntarle al doctor Bastía, en realidad, que yo creo que la gente que se nos están escuchando ahora va a estar interesada, sobre todo los futboleros, en la rotura del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es uno de los que es probable que sufra ahora en el retorno al deporte, y después de que el doctor Bastía nos dé algunos consejos, me gustaría que Daniel, que es nuestro kinesiólogo, el kinesiólogo de tobillo,
también diera otros consejos, unos tips muy especiales explicando de cómo evitar la rotura. Es imposible evitarla cuando se va a romper, pero hay cosas que vamos a recomendar hacer para que no les ocurra o las probabilidades que les ocurra son más bajas. Sí, mira, con respecto a las lesiones del tendón de Aquiles, generalmente tenemos dos grandes grupos. Uno es, como decía Gerardo, la rotura de este tendón, en que esto igual que una cuerda se corta en dos, y también la inflamación de diversas partes del tendón. Yo creo que quizás como consejo inicial para todos aquellos que están en sus casas, es que, y también nos ha pasado a nosotros, mayor parte de esta cuarentena hemos estado o descalzos, o ocupando pantuflas, o ocupando calzado tipo Crocs, Bammer, calzado blando tipo sueco. Y la verdad es que los pies tienen re poca memoria. En ese sentido, la verdad es que tenemos que volver a acostumbrarnos a calzar nuestros pies. Y eso es súper importante, y en relación a la patología del tendón de Aquiles, tiene mucho que ver. Yo les aconsejo que quizás antes de partir el tema de la práctica deportiva, se acostumbren nuevamente a estar con sus zapatillas en la casa, a estar con zapatos, a volver a calzar, sentir el contrafuerte, que es la parte de atrás del zapato, en el talón, y probablemente ese como paso número uno ante cualquier actividad física. Realmente, probablemente es muy malo volver a ocupar un zapato que no ocupamos hace varios meses, al igual que cuando nos compramos un zapato nuevo, que la idea no es hacer una actividad deportiva intensa inicialmente, la idea es que volvamos a tener el hábito de calzarnos. Y uno no se da ni cuenta, pero a veces pasan varios días que uno no sale de la casa y no se ha puesto zapatos, y claramente eso también es un factor importante también para lo que hablaba el doctor Filipe, las lesiones de sobreuso, fascitis plantar y más que nada las lesiones del tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. Como les comentaba anteriormente, acá hay dos grupos de patologías muy importantes. Uno, el tema de la rotura, que más que nada hay que considerar que hay un grupo de riesgo súper importante, que es los pacientes que tienen alrededor de 40 y 60 años. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, como decía Gerardo, el tendón para que se rompa tiene que tener un daño previo. ¿Ya? Generalmente los tendones que se rompen no son los tendones sanos. Y esto no es necesariamente haber tenido tendinitis anteriormente, sino que generalmente por un proceso de la edad se va generando algún desgaste. ¿Ya? Entonces hay un grupo de gente entre los 40 y los 60 años que tienen que tener doble precaución en este sentido. Una de las principales cosas que uno puede hacer para que esto se tratar de evitar a lo más posible el riesgo de rotura es el tema de la elongación del complejo de la pantorrilla. ¿Ya? Los músculos de la pantorrilla es un sistema súper complicado y tiene un balance súper a tono en ese sentido y que se pierde. Generalmente se pierde en ese sentido, y la elongación hace que este tendón de Aquiles tenga más carga, más tensión, y eso finalmente puede provocar una rotura. Daniel nos va a mostrar algunos ejercicios específicos que podemos trabajar para que nuestra región de la pantorrilla, como ya vimos también el tema del equilibrio y algunos ejercicios de estabilidad, para que nuestra pantorrilla pueda tener un buen nivel de elongación y tratar de evitar este tipo de lesiones. Sí, yo quería aclarar, no sé, quizá yo me pareció escuchar que decías que la frase era como, esa elongación puede aumentar el riesgo de rotura. ¿A qué te referías con esa elongación? No, la idea es que cuando hay una elongación patológica, o sea, que agarramos esta cuerda y súbitamente la estiramos, hay un riesgo de que eso falle a nivel de la cuerda en sí. Si acostumbramos a esta cuerda a tener un nivel de elongación importante y nos acostumbramos a elongar de forma habitual, y especialmente saliendo de esta pandemia, probablemente esa cuerda va a poder resistir mejor estos embates, especialmente en deportes como lo conversamos con respecto a deportes que tienen cambios de direcciones muy importantes, el rugby, el fútbol, el tenis, y generalmente estos esfuerzos como súbitos que uno hace, que generalmente ponen más en riesgo la continuidad de ese tendón. Respecto a eso mismo, como la tensión que se genera acá en video, que es bastante explícito en relación a cómo se lesiona un tendón de Aquiles. En general, frente a un estímulo de estiramiento, tiende a ceder. Y eso principalmente puede ser por una falta de graduación en el retorno al ejercicio, o puede ser porque efectivamente la dosificación del ejercicio fue mucho y el paciente no está preparado. Como bien dijeron, el ejercicio, el cuerpo se adapta a los estímulos que uno le da, pero también se desadapta cuando no le da estímulo. Entonces, en ese momento, cuando cae... Ahí, claro, sí. Señálalo ahí. Ahí se produce el corte del tendón.
Y la persona pierde toda la potencia, incluso puede tener otros accidentes secundarios a la falta de control. Y entonces, ¿tú qué recomendarías aparte de la progresión en el entrenamiento? ¿Qué ejercicio? Tengo dos como tips de ejercicio que son primero estos ejercicios que se llaman excéntricos. Da lo mismo cómo se llaman, pero son ejercicios donde uno controla ese alargamiento. Frente a un escalón, frente a un peldaño, lo que sea, uno baja, apoya la punta del pie sobre el peldaño y va bajando controladamente. Lo ideal es hacer alrededor de 10 ejercicios, 3 a 4 series, siempre y cuando no genere dolor. Y en el fondo, si queremos aumentar la dificultad, hacemos un retorno de abajo hacia arriba más explosivo, como lo hace en la segunda vez. Otro ejercicio que también es interesante son ejercicios de freno, en el trote, de freno y de retroceso. Porque cuando retrocedemos lo que hacemos es en el fondo, solicitar ese nivel de elongación en esta musculatura. Podemos poner 2 conos, 2 toallas, lo que sea, 2 vasos, y ir, volver. Este ejercicio es un poco más intenso en relación a la capacidad física previa que tenga. Yo recomiendo una distancia de 3 metros para poder generar una velocidad, ida y vuelta, unas 5 veces, y ir aumentando la explosión de la salida en la medida que la persona está más entrenada. Otros ejercicios son ejercicios de flexibilidad. Ejercicios de flexibilización, que son principalmente 2 grandes tipos de ejercicios, que son los ejercicios para flexibilizar la cara, los músculos que hay en la cara posterior de la pierna. Tenemos que hacerlo primero con la rodilla estirada sobre un peldaño o con la rodilla doblada, y ahí abarcamos principalmente los 2 grandes grupos. Se tiene que hacer de 3 a 5 veces desde 15 a 30 segundos. Lo ideal es que sea en una posición estática, una sensación de tirantez y que no genere dolor. Sí, hay unas preguntas. Me gustaría que partiera el que recién estaba hablando, Daniel, mira, una persona pregunta, subí de peso en la pandemia, ¿cómo pudo volver a entrenar? Me imagino que está preguntando qué precauciones debo tener, más que una persona que no tiene que no subió de peso. ¿Cómo puedo volver a entrenar? ¿Igual que antes? ¿Diferente? Como tú dices recién, en forma progresiva? ¿O tienen que tener algún tema extra los que han subido de peso en forma importante? Yo creo que todos, en alguna medida, hemos subido. Porque alguno se ponen a hacer dieta macabra los 21 días y. No, ¿Tiene que hacer dieta? Más que hacer dietas, evidentemente, si es que hay un aumento de peso, yo creo que todos hemos subido de peso en esta pandemia. El control de la ingesta es una de las principales formas de poder reducir el peso, pero a nosotros lo que nos interesa más que reducir el peso es adaptar el tejido. Entonces, una buena forma es evitar los ejercicios que generan impacto. Por ejemplo, podemos hacer bicicleta en vez de trote, o bicicleta y como progresión de la bicicleta en la elíptica. Sí, eso está súper bien. Sí. Y además de eso podemos hacer algo que se llama como entrenamiento por intervalos, que es súper simple, que podemos hacer dentro de la bicicleta, hacer 1 minuto de una manera más intensa y 1 minuto de una manera, o 2 minutos de una manera más leve o no tan intenso, con el objetivo de recuperarse. Lo ideal se supone que lo ideal es hacer más de 10 minutos de una manera intensa, y con eso tenemos una media hora de ejercicio que es mejor que si yo estuviera haciendo 10 minutos, media hora de ejercicio constante, o de bicicleta constante, de elíptica. 10 minutos intensos. 1 minuto intenso, 2 minutos. O sea, sumar 10 minutos intensos. Sumar 10 minutos de intensidad. No intensos. Y esto puede ser en elíptica, puede ser en bicicleta, puede ser en trotadora con un trote 1 minuto y caminata 1 minuto. ¿Va a bajar de peso con eso? Porque hay gente que va a querer bajar de peso con eso. Ya, lo que pasa es que el peso también depende de la composición corporal. No necesariamente va a bajar de peso. Nadie lo sabe, digamos, pero ¿qué es lo que ocurre normalmente? ¿Bajan de peso? Aumenta la masa muscular. Por lo tanto, conservan el peso. Conservan el peso y cambian. Exacto, que el peso no baje, sino que se conserve. Lo que pasa es que cambia de más grasa a menos grasa y de menos músculo a más músculo,
la suma total da el mismo peso, pero no has perdido, pero ¿cómo se llama? Pero has hecho un montón de ejercicios, has quemado calorías. Dale nomás. Mira, con respecto a eso también es súper importante destacar que las personas que hayan tenido COVID o hayan tenido alguna secuela con respecto a esto, se está hablando en algunos estudios que incluso están haciendo en China, con respecto a que los pacientes se morían hasta 6 meses en volver a su capacidad funcional previa. Entonces, también hay un grupo ahí de pacientes, de personas que nos pueden estar escuchando, que tuvieron COVID y que probablemente quedaron con una sensación de capacidad pulmonar un poquito más disminuida. En este grupo de pacientes también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y tratar de que probablemente tomarse con más tiempo este retorno, tomarse, como decía Daniel, estos intervalos un poco más en serio y tener este tiempo como hasta 6 meses para volver a lo que uno hacía antes. Es súper importante porque el grupo, lamentablemente, el grupo de pacientes que tuvo COVID en nuestro país no fue menor y probablemente muchos van a querer volver a la actividad física y probablemente ahí hay que poner un poco más de alerta. Hay otra pregunta. Acá tenemos un maratonista. Este es un maratonista obviamente de 42 kilómetros y como que no pudo correr mucho ahora de la pandemia. Y él dice, él tiene 40 años y ¿cómo se llama? Y él pregunta si podemos calcular más o menos si retoma su actividad física progresiva. ¿Para cuándo va a estar para correr una maratón? Porque en octubre, en noviembre, después en abril en Santiago, hablemos de las locales, digamos. ¿Quién quiere hablar al respecto de eso? Sí, yo podría contestarlo. Bueno, depende un poco, principalmente, de cuál era el grado de entrenamiento que tenía antes de empezar con esto, porque en general, una persona que no trota, que no hace ningún tipo de trote y quiere correr una maratón, la preparación es por lo menos sobre 6 meses más tirado a un año. Sí, 90 personas corrían maratones. Claro, entonces la diferencia es que ha estado, depende cuánto haya podido trotar, si no ha trotado nada en trotadora ni siquiera, lo más probable es que tendría que darse un plazo de unos 6 meses desde que empieza nuevamente o sea, en el fondo es como que no era trotado nunca. No necesariamente, Ya. pero el que no ha tratado nunca se muere un año. Sí. El que ya tiene entrenamiento probablemente va a ser 6 meses para poder llegar a lo que estaba antes, y que no ha tratado nada ahora. Ahora, si ha mantenido cierto grado de trote en la trotadora y la capacidad aeróbica la ha mantenido, probablemente en 3 meses va a estar. Pero eso varía mucho de cuánto sea la actividad que ha logrado tener en este periodo de tiempo. Y si ahí metemos otros factores, como lo que decía Gonzalo, de si tuvo COVID, eso ya es otra cosa, eso es otra situación diferente. Es una persona completamente diferente, Claro, un maratonista completamente diferente. Claro, porque ahí depende un poco la intensidad de la mayor parte el COVID produce un daño menor, pero a algunas personas le produce una neumonía más compleja, y esas neumonias a veces también hacen que la capacidad ventilatoria pueda disminuirse, y eso tiene que ir recuperándose de a poco. Pero un poco, si es que ha logrado mantener algo de trote, probablemente 3 meses, si no ha podido trotar nada, probablemente 6 meses, respondiendo directamente a la pregunta. Y también hay otro que también se podría agregar, que es en relación al impacto. Cuando uno trota en trotadora, el nivel de impacto que recibe el cuerpo es mucho menor que cuando uno trota en calle. Entonces sería importante también que dentro de ese periodo, si bien un periodo aceptable, etcétera, hay que ir viendo en relación cómo se va sintiendo, si presenta dolor, etcétera, porque claramente los momentos del impacto va a generar un posible mayor daño. Sí, y otra que no lo hablamos, pero si no, hay preguntas, ¿no? Estaba pensando en otro tema que tiene que ver con las lesiones por sobreuso, que es la periostitis, que ya es algo que es bastante común y que en general es parecido un poco al continuo que hablábamos de las fracturas por estrés. La periostitis es una inflamación de la parte interna de la canilla, de la pantorrilla, que ocurre cuando hay una sobrecarga en ese sector. Y eso puede ser perfectamente un ejemplo como el que estábamos dando. Una persona que, aunque haya mantenido la trotadora, empieza a trotar en calle y empieza a doler la parte interna de la canilla y le empieza a doler cada vez más. Puede ser primero solo la periostitis, que es la inflamación de los tejidos alrededor del hueso, las inserciones musculares, a el extremo, que es poco frecuente, que es una fractura por estrés de la tibia, que eso ya es el extremo máximo, y después de eso, de una fractura por estrés de la tibia, lo que hablamos, puede perder mucho más tiempo que el que perdió ahora, estando
la casa por la pandemia, así que es muy relevante lo que decía Daniel. Oye, hay una buena pregunta de rodilla, pero está muy cerca de lo nuestro, así que no hay problema. Dice, tengo una lesión por golpe, o sea, se pregunta en caso fuerte en la rodilla, ¿cómo puedo volver ahora a correr sin lesionar? Yo supongo que no es una lesión que trajo consecuencias mayores, sino que fue un golpe fuerte, no una fractura operada ni nada por el estilo. ¿Alguien quiere...? Yo le diría en términos generales que si quiere correr maratón, o sea, 42 kilómetros, eso significa 65K semanales mínimo, por lo bajo, solo para terminarla, la maratón, se probara partiendo con ni siquiera con la mitad de eso a la semana, repartido en más días, y le hiciera mucho caso a los dolores que nota después del golpe de la rodilla. Después del golpe de la rodilla, después de correr. ¿Cuándo? Al día siguiente, pero por sobre todo a los 2 días después del golpe. Normalmente no sabemos por qué, en realidad el segundo día después de la actividad física donde vienen los dolores, el primer día duelen cuando es demasiado fuerte ya el entrenamiento. Y que el cuerpo le empieza a decir, si en una semana junta 32 kilómetros, 84 kilómetros y no tiene dolor, bueno, podría aumentar en un 10% la siguiente semana la distancia de trote, haciéndose cargo de los dolores de la rodilla sin tratar de minimizarlo. Y así constantemente hasta lograr los 65, que se los va a lograr entre 2 y 3 meses. Hay otra pregunta. ¿Cuánto debe durar una rutina de ejercicio para que sea efectiva? Déjame contestar eso. Dale. Yo creo, y me encantaría reformular esa pregunta, más importante que cuánto debe durar una rutina para que sea efectiva, preferiría cambiarlo, cuánto debe durar una rutina y que sea segura. Partamos por ahí, llevamos un buen rato sin hacer ejercicios, por favor no partir con rutinas extenuantes. Recordemos que finalmente cuando estamos reeducando nuestra musculatura, nosotros siempre pretendemos llegar a un nivel en donde estamos al punto de llegar a fatigar un músculo, pero sin lesionarlo, de manera que lo que se van a demorar hoy día en llegar a ese punto de fatiga, les aseguro que es mucho antes de lo que se demoraban 4 meses atrás, antes de que partiera esta pandemia. Un músculo fatigado, por definición, pierde algo así como el 20% de su elasticidad, de manera que si ustedes siguen entrenando con esta sensación de fatiga muscular, lo más probable es que terminen desgarrados o con el Aquiles roto. No es un tema de una receta de cocina de decirles a los 15 minutos, a los 20, a los 30, sino que tienen que llevar a su musculatura hasta el punto que está iniciando la fatiga y no seguir sobre eso, porque ahí es donde van a empezar a tener las lesiones. De manera que, obviamente, que esto es muy paciente a paciente. Sí. Pero lo que les digo con certeza es que ese punto es considerablemente menor del que tenían antes de encerrarse y dejar de entrenar. ¿Qué es lo que mencionaba Daniel? Que son los intervalos, entrenamiento por intervalos. Exactamente. Probablemente lo que recomienda Daniel es lo más importante para la vuelta al deporte, entrenamiento por intervalos. O sea, exigencia, no a tope como antes, pero exigido. Y luego un periodo de recuperación, luego exigencia de nuevo, seguido de recuperación. Y eso son actividades deportivas que están muy bien diseñadas ya hoy en día. Oye, hay una persona que pregunta que si hay algún medicamento que quería tomar como preparación para el deporte a la vuelta. ¿Hay alguien que recomendaría algún medicamento? Me imagino que medicamento, o sea, no está preguntando de calorías, ni minerales, ni vitaminas, no sé. Sí, Gerardo, yo creo que no, que un fármaco propiamente tal como para... Quizás suplementos de proteínas, ¿cuándo ocuparía suplementos proteicos, por ejemplo? Pero como fármaco no utilizaría. La verdad es que utilizar fármacos, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, para la práctica deportiva en un paciente sano, probablemente no tiene mucho sentido y puede dar estas molestias que vamos a tener por el hecho de volver a nuestra actividad deportiva, mialgia, para decir dolores musculares, a veces dolores articulares por sobrecarga, puedan esconder una lesión importante y retardarnos una consulta. El uso de otras sustancias, por ejemplo, minerales o aportes proteicos, pueden ser de utilidad, pero también tenemos que hacerlas con cautela. Por ejemplo, si ocupamos demasiados aportes proteicos
no nos hidratamos bien, podremos afectar la función del riñón. Por lo tanto, yo optaría por, si no hemos ocupado nunca estas sustancias, no ocupar sustancias extras ni diferentes a lo que ocupábamos en nuestro entrenamiento habitual previo a la pandemia. Bueno, no veo más preguntas por lo menos, así que yo creo que es momento de despedirnos, dar las gracias. El mensaje final de todo esto es que ahora no tener tanta ansiedad ni pretender volver a tener el mismo nivel deportivo en menos de 10 días. Los entrenamientos, los ejercicios, los entrenamientos en progresión, escalado, sin llegar a la fatiga personal, no al sentirse mal, son las actividades físicas que más recomendamos como médicos, como kinesiólogos, para disminuir el riesgo de las lesiones. Daniel, nuestro kinesiólogo, dio unos ejercicios muy simples, realizables en cualquier parte, sin necesidad de grandes aparatos. Ya bien, no se puede usar hasta cojines para los equilibrios, un par de poleras tiradas en el suelo para determinar los límites. Son cosas extremadamente simples que les van a reducir las lesiones. Otro deporte, si uno no hace una preparación, por ejemplo, puede llegar a jugar una pichanga, por ejemplo, un partido de fútbol, de una liga, hay gente que está como en 3 ligas, pero si se fatiga, va a llegar tarde a todas las pelotas y va a generar una lesión a otra persona o se la va a generar él mismo. En las bicicletas también. Tú subes el cerro, llegas a la cima con mucho esfuerzo, pero lo logras y bajas descontrolado porque tu estado físico no es el mismo que era antes. Bajas cansado, aunque sea en camino para abajo. Puedes tener una lesión, un accidente. Entonces lo que recomendamos es hacerlo todo escalonado, hacer una mínima preparación física al menos, reducir al 50% las exigencias y en la medida que tu cuerpo vaya respondiendo le vayas sumando, no sumándole todo, sino que sumando en forma escalonada. Y eso, ¿alguien quiere decir algo más para despedirse ya del webinar? No, yo creo que está todo más o menos dicho. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. También queremos hacer también un llamado a, como lo comentamos también, tratar de consultar precozmente en caso de molestias, dolor, en caso de tener lesiones. Generalmente se pueden llegar a agravar en caso de no tener una consulta precoz. Así que en ese sentido los invitamos a eso. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más iba a hablar allá, perdón? ¿Sí? No sé. ¿No? ¿No? Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao. Ay, se me olvidó.